Ante la imperiosa necesidad que nos compete como generación, también como profesionales en ciencia política, eh, es importante empezar a escudriñar, analizar esa construcción mitificada de la democracia. Hoy en día, los sistemas democráticos alrededor del mundo están siendo vulnerados por distintas expresiones de de orden ultraconservador, de orden de ultraderecha, que pone en riesgo, que limita y que genera procesos de exclusión democrática de poblaciones históricamente excluidas. Es por eso que la importancia y la centralidad de resaltar el rol democrático de Costa Rica, pero también esa otra cara, esa otra cara mitificada de la democracia de Costa Rica, se hace central para profundizar los procesos que ya tenemos, para cambiar lo que tengamos que cambiar y para incluir otras formas de comprensión y de ejercicio cotidiano de la democracia. En términos muy puntuales, eh, esta versión de la democracia en forma de mito es una simplificación en sí misma, tanto en el plano de lo conceptual y de lo teórico como en el plano del ejercicio práctico, es decir, como modelo de gobierno, siendo Costa Rica una de las democracias más maduras a nivel global y claramente en América Latina, se hace necesario repensar el rol democrático, cómo se está analizando en este contexto actual, en este contexto de altas vulneraciones, de aumento de grupos fundamentalistas, ultraconservadores, de ultraderecha, y en un momento en el cual también, al ser un sistema maduro de democracia, vamos a tener que aprender a lidiar con formas cada vez más profundas del ejercicio de la expresión democrática. Estos elementos tienen un reflejo concreto sobre nuestra realidad, tienen un reflejo concreto en la forma en la que generamos gobernanza, es decir, el vínculo entre la institucionalidad pública y la sociedad, la comunidad política. Es por esto que en el plano de las políticas públicas se hace central que los procesos de gobernanza se lleven a cabo en conjunto con la sociedad y no aislados mediante procesos diferenciados y abstractos. En ese sentido, la operación, lo práctico de este elemento es poder generar también procesos de inclusión y de participación más allá del voto, eh, afianzando y fortaleciendo el ejercicio y el mecanismo del voto, pero repensando qué otras formas pueden profundizar y pueden, desde el punto número dos, incluir a poblaciones históricamente excluidas en los procesos de toma de decisión y de construcción de la política pública. Tanto el punto uno como el punto dos se hacen necesarios para el desarrollo de un sistema muchísimo más profundo de la democracia. Es importante reseñar que este mito de la democracia también se refleja en la exacerbación de acciones y posiciones nacionalistas, xenófobas, conservadoras, excluyentes, individualistas en su naturaleza y que tienen repercusiones directas sobre nuestra forma de hacer política pública, sobre nuestra forma de proponer proyectos de ley, sobre nuestra forma de ejercicio institucional. Es por eso que dentro del plano y dentro del marco de la institucionalidad pública, todos aquellos procesos que limiten, que pongan un alto y que también formulen otro repensar sobre esas posiciones o esas exacerbaciones, se hace nodal en un contexto electoral también, pero y además en un contexto de profundización de posiciones antidemocráticas que pueden estar suscitando en un plano aún bastante cotidiano y no tanto en la formulación político-electoral. Es importante saber que esto se refleja en la forma de participación ciudadana y también en la forma de condiciones de vida dignas.
Separar la democracia solamente como ejercicio del voto, más allá de la generación de condiciones dignas de vida que requieren inclusión social, que requieren pisos de protección social, que requieren procesos de empoderamiento de los sectores excluidos, por ejemplo, el pago a las mujeres no remunerado por su trabajo doméstico, por ejemplo, las poblaciones indígenas y el respeto a sus territorios y a su cosmovisión, la inclusión social de personas con discapacidades, son algunos de los elementos que se hacen centrales en este repensar de ese mito de la democracia supeditado a ciertos procesos y a ciertos grupos sociales. Y fundamentalmente se hace necesario también pensar que la democracia incluye un proceso distributivo de la riqueza, un proceso distributivo de los ingresos, que tengan condiciones dignas, que se presente un modelo socioeconómico con capacidades de inclusión y de reducción de las desigualdades. En términos muy generales, hoy día nuestra democracia tiene un sustento en un proceso histórico que también tiene mucho que ver con los cambios y las transformaciones estructurales en el plano de lo económico, y que se puede denominar democracia liberal procedimental. Este elemento de la democracia liberal procedimental está compuesto por dos grandes esferas: las libertades políticas, única y meramente entendidas estas como el voto, como el ejercicio del libre desarrollo de elecciones justas e igualitarias, pero también en supeditar, y este es el elemento mucho más peligroso, supeditar únicamente el ejercicio de la democracia a las normas y los procedimientos. Comprendemos que hay otras formas de ejercicio de la democracia fuera del marco normativo y del marco procedimental, y que tiene que ver con esas otras dinámicas que se gestan en las comunidades, que se gestan en los espacios de acción social, de movimientos sociales, de organizaciones sociales, y que claramente pierden sus capacidades de ejercicio de voz y de participación en la medida que se limite y que se restrinja únicamente el ejercicio del voto. Eh, este proceso que inicia en la década de los 70s, 80s y se afianza en los 90s, tiene un correlato a nivel de nuestra región que claramente viene supeditado a los procesos de paz en Centroamérica, por ejemplo, o a los procesos de transición a la democracia en el sur. Eh, Cabe resaltar que limitar el tema del voto cuando no hay un ejercicio distributivo de la riqueza, cuando no tenemos un sistema fiscal progresivo que amplíe, digamos, y que logre capturar aquellos segmentos poblacionales de mayor ingreso, estamos generando riesgos a mediano y largo plazo para los sistemas democráticos. Y eso es uno de los elementos más importantes que la democracia liberal procedimental ha posicionado. Y precisamente se refleja en un aspecto axiomático eh, que empieza a cobrar sentido y a limitar otras dinámicas de ejercicio. Por ejemplo, hay una transformación de la jerarquía de esos axiomas, de esos valores, de esos sentidos. Entonces, lo social lo comprendemos única y estrictamente bajo lo jurídico. La solidaridad y la igualdad, que parte de un esquema colectivo, lo entendemos como una libertad individual. Lo colectivo se individualiza, se simplifica, y los derechos y los derechos pasan a ser libertades en algunos casos o deberes en otros elementos. Caso y ejemplo es el tema del trabajo. Tenemos que a nivel de nuestro ejercicio laboral, hay una reconceptualización del trabajo no como un derecho, sino como un deber. El proceso de autoempleabilidad. A nivel de la individualidad, tenemos procesos aislados, de construcciones aisladas y de premisas que limitan las capacidades de construir lazos colectivos,
que también tiene su arraigo en las formas de cómo entendemos la solidaridad y la igualdad. Estos elementos y estas jerarquías de valores y sus transformaciones en este contexto tienen sus repercusiones directas en las formas de ser política pública, es decir, en las formas directas de cómo la democracia se representa, atiende los problemas sociales, atiende los problemas económicos. Bajo este marco de sentido es que en algunos casos y en algunos países también el ejercicio de la política queda supeditado a únicamente un marco jurídico y no comprensión de dinámicas sociales, a la supeditación de las libertades individuales y bajo un concepto de individualidad radical. Ese es el marco que hoy sustenta nuestra democracia, pero fundamentalmente este es el marco que sustenta eh, el mito democrático que se ha construido no solo en Costa Rica, sino que se ha construido a nivel regional sobre lo que implica la democracia y que en algunos casos con instituciones endebles a nivel, por ejemplo, centroamericano, se ve limitado este funcionamiento exclusivamente en el tema de las libertades políticas. Es decir, ni la una ni la otra. Costa Rica, al madurar durante el periodo posguerra civil, un sistema democrático, este modelo de DLP encuentra muchísimo mayor fuerza y resonancia en ya nuestras instituciones que venían de años. No obstante, también ha demostrado que puede encontrar sus limitantes en la medida que descuidemos, en la medida que no comprendamos que hay algo más allá del ejercicio cotidiano y natural del voto. Por su parte, este modelo de democracia liberal procedimental va a encontrar asidero en dos puntos importantes y en dos ejercicios centrales. Uno, se presenta como la única forma de resolución de los problemas y las demandas. Y dos, cancela las posibilidades de pensar en otras formas de democracia. Este es el problema sustancial que la DLP demuestra y que tiene implicaciones concretas y políticas. La primera, como única forma de resolver los problemas y las demandas, es que genera un falso consenso que tiene su lógica en procesos de despolitización únicamente y exclusivamente basándose en los criterios técnicos. Entonces, prácticamente de este apartado eh, nos muestra un camino sobre el cual hay una única vía y esa única vía parte de un consenso, lo cual inmediatamente invisibiliza, reduce e inhibe otras formas de ejercicio cotidiano y otras formas de inclusión social. Y eso tiene que ver también con la posibilidad de pensar en otras formas de democracia, en su cancelación. Ese falso consenso va generando un sentido común que única y exclusivamente permite repensar bajo un marco y bajo un sistema que tiene que ver únicamente con lo jurídico, con lo normativo, que tiene que ver única y exclusivamente con las libertades individuales y no piensa en otras formas de ejercicio colectivo, no piensa en otras formas de ejercicio social que logren capturar, que logren incluir y que logren generar propuestas basadas, sí, en hechos concretos, sí, basadas en ejercicio científico, pero comprendiendo las diferencias, partiendo de las diferencias. En este marco, la DLP parte de un sentido generalizado y un sentido único y estrictamente reducido a los procedimientos. Es por eso que en este contexto los altos controles, los controles institucionales, los controles legales, los controles jurídicos, las formas del ejercicio de la seguridad, eh, son elementos que se externalizan como discusiones y como mecanismos de ejercicio de las democracias liberales procedimentales. Pero también encontramos que en ese marco hay una profundización del ejercicio de las violencias, de las distintas violencias y a los distintos grupos. Es por eso que
el elemento del falso consenso es muy importante, porque estaríamos dando ya por sentado que el ejercicio de una política pública incorpora las voces, que incorpora las necesidades puntuales de las poblaciones, aspectos que no precisamente corresponden. Es en ese sentido, como politólogos y politólogas, debemos también en nuestro ejercicio cotidiano de análisis, pero también de ejercicio práctico, partir de que no hay un consenso previo, partir de que hay otras formas de hacer y desarrollar política y desarrollar políticas, pero también de asesorar, de analizar y de comprender las relaciones sociales y políticas. Por último, eso tiene un correlato en nuestra sociedad costarricense que ha venido sucediendo también a la par de las transformaciones de los ámbitos económicos e institucionales que hemos analizado. Eh, y es que este mito construido de la democracia en Costa Rica también ha impedido que se conciban los derechos económicos de igualdad de condiciones, igualdad en los derechos laborales, igualdad de inclusión en el trabajo de las mujeres, por ejemplo, igualdad en el pago no remunerado de los cuidados, eh, que no se comprenda esto como elementos de democracia, cuando en el fondo tiene un principal correlato en las dinámicas de cómo esa otra forma de democracia, esa otra forma de democracia participativa, inclusiva, que genera condiciones óptimas y dignas de vida, eh, se puede pensar. Esta inhibición de ese relacionamiento entre un modelo económico que incluya, que amplíe sus ganancias para la mayor cantidad de las personas, que genere pisos de protección social, esta inhibición ha generado también procesos agudizados de desigualdad social en nuestro país. Tenemos un problema muy importante que es que también en el ejercicio de nuestro derecho al voto, que es fundamental profundizarlo, que es fundamental protegerlo, hemos perdido de cuenta de otras formas de ejercicio, otras miradas de cómo participar. Y este elemento tiene sus implicaciones en las formas de culturalización que posteriormente van a dar o van a sentar las bases de la sociedad costarricense. Es decir, lo que hoy estamos aconteciendo como no participación, como reducción de la participación social, de la participación de las personas jóvenes, cómo y dónde, cuándo están participando, en qué están participando, pero también de las personas adultas, eh, va a tener un correlato a futuro sobre las formas de culturalización de las próximas generaciones y cómo esas otras generaciones van a sentar, van a transformar o van a comprender la democracia. De ahí la importancia de sociabilizar distintas formas de participación social ciudadana que obviamente te dan como base los derechos humanos, las libertades individuales, pero también los derechos colectivos y la igualdad como fondo y base del ejercicio ciudadano. El mito de la democracia construido un nosotros frente a un ellos. Ese nosotros es un nosotros obviamente circunscrito geográficamente, circunscrito con mayor fuerza a un género, a una condición educativa, a una condición de clase. Es un nosotros que se para frente a un ellos, frente a un ellas, diferenciado por su condición socioeconómica. Ese nosotros claramente se reconoce a sí mismo como el abanderado de esa democracia limitada, de esa democracia liberal procedimental, y la ubica única y exclusivamente en ese campo. Mientras los otros prácticamente es un diferente, es un extraño, no es antagónico en un primer momento, pero potencialmente puede ser antagónico. Y ese ellos está circunscrito también a un área geográfica en nuestra sociedad costarricense. En las últimas elecciones hemos visto cómo estas diferencias, esa construcción se ha ido profundizando
Hay un desdeño por el ejercicio ciudadano y por el ejercicio institucional en las periferias. Hay un desdeño por eh, esos otros procesos de profundización de las desigualdades, desigualdades de género, desigualdades en el acceso, la brecha digital, la brecha tecnológica, las capacidades de redistribución de la riqueza. Y paulatinamente, mientras el modelo económico siga profundizándose tal cual, esas disparidades y esa construcción de un nosotros y un ellos, o de un ellos y un nosotros, va a irse ensanchando aún más y separando aún más, con implicaciones en la base del relacionamiento social, de la cristalización de las condiciones sociales y por ende en la formulación de la paz social. Ese mito de la democracia también construye un vínculo idílico, siempre repensando en un pasado mejor, en que en el pasado fue mejor el asunto y eso es un elemento cuando el discurso, cuando este posicionamiento se presente, siempre o debemos de hacernos varias preguntas. ¿Un pasado mejor para qué? ¿Un pasado mejor para quiénes, sobre todo? ¿Y un pasado mejor respecto a qué? Es muy común que ese nosotros siempre esté apelando a un sentido de responsabilidad de las condiciones actuales a las poblaciones históricamente excluidas. Si bien es cierto, hay elementos que son necesarios de modificar, de transformar, también sabemos que como sociedad costarricense y como modelo democrático hemos alcanzado importantes conquistas en los últimos años. Hemos alcanzado una conquista de inclusión social y reconocimiento del matrimonio igualitario. Hemos ido profundizando cada vez más en la inclusión de personas con discapacidad, a pesar de que hay un montón de elementos de exclusión económica, de exclusión laboral y de exclusión de los cuidados que falta avanzar. Eh, no obstante, siempre es importante mencionar que a pesar de ese avance necesitamos seguir profundizando estos elementos. El mito de la democracia siempre apela a un sentido de la paz como ausencia de guerra. Este elemento lo tenemos muy calado desde la década de los 80. La paz no significa ausencia de guerra, no obstante, este concepto bajo el marco de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema cultural, ha ido profundizándose. La paz la podemos comprender también como una paz social, una paz económica, una paz política y no única y exclusivamente como ausencia de guerra. Esto porque cuando giramos el concepto de la paz, por ejemplo, paz económica, sabemos muy bien que tenemos que modificar nuestras actividades productivas, nuestro modelo económico, nuestras capacidades de distribución de la riqueza, por ejemplo. Es importante señalar que el mito de la democracia también encuentra asidero en otros mitos, por ejemplo, el mito de la blanquitud en Costa Rica, o el mito de que como país somos superiores o excepcionales al resto de Centroamérica, inclusive en algunos casos creyéndonos excepcionales al resto de Latinoamérica. Es cierto que tenemos procesos y trayectorias diferenciadas, no obstante, esto no nos hace excepcionales. Y hay un sinfín de elementos que hermanan la región centroamericana con nosotros y nosotros con ellos y ellas. Este elemento superioridad o excepcionalidad es un elemento que se ha ido construyendo, es un mito, no hay tal excepcionalidad. Prácticamente padecemos los mismos problemas, los mismos fenómenos sociopolíticos y fundamentalmente estamos ubicados geográficamente en un pedazo de tierra que comparte historia, que comparte tradiciones, que comparte cultura. También, obviamente, encuentra en la madre de todos los mitos, que es la religión, encuentra un asidero y empieza a vincular desde el tema de la Virgen de los Ángeles hasta el tema de,
de todo este despliegue de las iglesias neopentecostales empieza a encontrar asidero y empieza a encontrar lógicas de vínculo, casi que igualando la democracia al tema de la religión, y peligrosamente en un estado confesional como el nuestro, con implicaciones también en el ejercicio de la política pública, limitando así también la inclusión social. Y claramente este mito de la democracia ha ido construyendo una dinámica de comunismo y anticomunismo que, más allá del hecho de un partido político, más allá del hecho de un proceso histórico, ha generado también un sentido de que todo aquello que genere una forma diferenciada de acción pública o de señalamiento económico y social sea tachado como comunismo o anticomunismo. Eh, Caso de esto está las elecciones del 2014 con el tema de la campaña del miedo al Partido Frente Amplio, pero también en el actual gobierno con los intentos apelativos de categorizarlo como un gobierno comunista, llamando al miedo, cuando en realidad sin hacer defensa del gobierno actual y de sus múltiples, muchos y profundos errores, no llega ni a parecerse, ni a tener ni tan siquiera un vínculo exacto con el tema del comunismo. Estos son elementos de uso del mito de la democracia, del mito del apelativo de la democracia, para deslegitimar o para reforzar una tesis sociopolítica. Y por último, hay distintas formas, hay distintos mecanismos y distintos procedimientos. Una de las tareas fundamentales como estudiantes de ciencia política es repensar que en efecto nuestro sistema democrático es importante, en efecto es un sistema maduro, que como todo sistema maduro va a atravesar procesos, va a atravesar crisis, va a atravesar dificultades, pero es un sistema que nos permite ampliar y nos permite profundizar aún más las condiciones de vida digna, por ejemplo. Y yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales del estudio de las instituciones públicas y de la comunidad política. Saber que tenemos un sistema democrático que, si bien es cierto, tiene o ha presentado en los últimos años una única forma de verse, lo cierto es que es importante fortalecerlo, y se fortalece también en el ejercicio de otras formas de democracia. Es igual de válido el ejercicio de la protesta como el ejercicio del voto. Es igual de válido como el ejercicio de la organización comunitaria como el del sufragio. En este elemento es importante que profundicemos, en efecto, la institucionalidad del voto, pero no únicamente esta, repensar que hay otras formas, salirse de ese marco, de ese cajón, y partiendo también de que no hay consensos previos, de que los consensos previos son construidos desde un núcleo fundamentalmente ubicado en personas, en hombres blancos de gran área metropolitana, con niveles altos de estudio, con capacidades y accesos económicos bastante altos, es decir, con privilegios. La ruptura del falso consenso parte de cuando reconocemos nuestros privilegios, los asimilamos como tal y proponemos otras formas de hacer, eh, pero también entendiendo que hay otras dinámicas, hay otras poblaciones a las cuales debemos comprender, conocer los lenguajes, aprender los lenguajes y transformarlos también en el ejercicio cotidiano de la política pública. En fin, este elemento del mito de la democracia va a ir acompañado de un análisis también sobre el sistema político y la actual coyuntura. De ahí la importancia de dicho espacio. Saludos.